Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Martínez y presento el siguiente trabajo de investigación titulado Clientelismo electoral, la compra de un derecho constitucional. ¿Qué es el clientelismo electoral? Para explicar este tema, desarrollaré el objetivo general y los objetivos específicos. En primera instancia, como objetivo general es conocer los términos generales del concepto de clientelismo electoral y su percepción en la ciudadanía. Como objetivos específicos tenemos conocer el término de clientelismo electoral, conocer el origen del clientelismo electoral y conocer la percepción de la ciudadanía que tiene sobre el término de clientelismo electoral. El interés del tema que yo tuve para desarrollar el mismo fue la presente contienda electoral que nuestro país está viviendo y que está en puerta el 1 de julio del 2018, una de las elecciones para presidencia más grandes en todo el territorio nacional, y me refiero a que se están disputando 18.311 puestos de cargos populares, y además se tiene, de acuerdo a los informes del INE, un padrón electoral de 89 millones de mexicanos, que es uno de los más grandes en la historia de México. Sobre el concepto del voto, que es un concepto sumamente importante y medular en este tema, eh, lo representaremos o lo presentaré como el mecanismo de participación ciudadana, cuya finalidad es ejercer nuestro derecho a elegir a los representantes que llevarán la vida política, económica y cultural nacional e internacional en nuestro país. Dado el término del voto, clientelismo electoral, como, como lo vamos a ver más adelante, es la compra de este concepto del voto. Los términos compra y coacción del voto y clientelismo se refieren a la oferta, promesa o entrega de algún bien o servicio, o bien una amenaza o castigo por parte de un agente perteneciente a un partido político hacia uno o más ciudadanos, a cambio del apoyo político o de su voto, lo que constituye un delito. Esto lo podemos ver fundamentado en la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: transgresión a nuestro derecho y obligación. Artículo 35, fracción 1, 2, 3 y artículo 36, fracción tercera. Ambos supuestos legales establecen el derecho y obligación como ciudadanos mexicanos de votar y ser votado en elecciones populares. Los inicios del clientelismo electoral. Uno de los rasgos que caracterizó durante años el sistema político en México, dominado por el Partido Revolucionario Institucional, partido que fue homogéneo en nuestro país por décadas, fue precisamente el de las relaciones clientelares entre el partido y la ciudadanía. El Partido Revolucionario Institucional fue el primer partido político el cual ejerció una práctica irregular, llevando a cabo la distribución de materiales, servicios, compra de votos, apoyos económicos, a cambio del apoyo político, en los mítines, reuniones y hasta la entrega del voto del ciudadano. El surgimiento de nuevas formas de clientelismo se derivan a la reforma neoliberal después de 1982, así como el cambio de paradigma político y la entrada de un nuevo orden mundial, donde el Estado benefactor que representa el PRI dejó de tener el poder y la entrada de capitales, y la economía mundial desplazaba a un viejo régimen político. Esto hizo que la gran coalición patrimonial del PRI resultara cara y por ende imposible de mantener mediante el clientelismo político. Es así que el clientelismo, en vías de disolución, formó nuevos ejercicios de poder, nuevos ejercicios para cooptar los votos. Obviamente las áreas, los estratos sociales vulnerables siempre han sido objetivo del clientelismo electoral, ya que es un fenómeno que afecta principalmente en zonas rurales y en condiciones de pobreza y marginalidad extrema, por el poco y bajo desarrollo académico y escasas oportunidades de fuentes de trabajo y económicas. Por eso es más fácil el desarrollo del ejercicio del clientelismo político en estas áreas, en estos círculos sociales. El clientelismo tiene diferentes dimensiones y prácticas. Entre ellas, mediante el trabajo de campo que realicé, pude identificar 4 de ellas, que es el embarazo de las urnas, el acarreo, los mapaches y el carrusel, cada una con diferentes características del cómo
se coopta la compra del voto de los ciudadanos. ¿El clientelismo electoral se puede considerar un delito? Claro que sí, esto es un delito. El precepto legal lo establece la Ley General de Materiales de Delitos Electorales en su capítulo segundo, constitutivo de un delito del artículo 7, fracción 7. Artículo 7. Dice, a la letra, se impondrá de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación o bien mediante violencia o amenaza, presiona a otro a asistir a eventos proselitistas o votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña electoral, el día de la jornada o 3 días previos a la misma. Esto lo estipula la Ley General en materia de delitos electorales. La autoridad que se encarga de sancionar este tipo de delitos o que se encarga de llevar a cabo la vigilancia de que se evite este tipo de ejercicios es la Fiscalía Especializada para la Retención de Delitos Electorales, la FEPADE. La FEPADE será la autoridad encargada de investigar y sancionar quien comete el delito de clientelismo electoral con una sanción que va de los 50 a los 100 días por multa y prisión de 6 a 3 años de prisión. Delitos denunciados ante la FEPADE. Son diversos los delitos que son denunciados ante la FEPADE, como alterar el registro federal de electores, expedir ilícitamente credenciales de elector, presionar a los electores para que den su voto por un partido específico, recoger credenciales para votar a cambio de algún recurso económico, despensas, dinero, etcétera. Destinar o utilizar aportaciones de dinero o en especie ilegales a favor de algún candidato político. Entre estas muchas más son como ya lo expliqué anteriormente, son los ejercicios mediante el cual se lleva el electorismo. La compra de votos. La metodología del presente trabajo. Bueno, en primera instancia aquí pongo el cronograma de actividades que se llevaron a cabo para el estudio del cumplimiento de los objetivos generales y específicos del tema de clientelismo electoral. En este caso se hizo una delimitación del tema, un marco teórico de investigación con las fuentes apropiadas de documentación, la recolección de información mediante la investigación de campo que se llevó a cabo con una entrevista y una encuesta a un cierto universo de personas, que más adelante lo veremos, el procesamiento de información de estos dos instrumentos son los que nos van a proporcionar la información para concluir el tema del clientelismo electoral. Y finalmente la redacción del informe. Los instrumentos metodológicos fue una bitácora de campo, como lo comentaba, fue un guión de entrevista con un informante clave, el cual trabaja en la dependencia en donde yo trabajo, que es donde se hizo el trabajo de campo, y tanto la entrevista como la elaboración de encuesta se hizo dentro de la SEDATU. Aquí pongo unas imágenes alusivas a lo que es el clientelismo electoral, que está regulado dentro de la institución en la que les comento, la SEDATU. El trabajo de campo se llevó a cabo en esta dependencia durante 5 días con un informante clave que encontré mediante la aplicación de una entrevista, una encuesta y posteriormente la interpretación de esta información mediante las estadísticas. La entrevista y la encuesta fueron instrumentos que me pudieron proporcionar más información puntual del clientelismo electoral. Si bien es cierto, el tema ha sido estudiado desde diversas perspectivas, lo que nos proponemos aquí es proporcionar al lector un esbozo general sobre el concepto, las prácticas, los mecanismos de vigilancia y concepción sobre el tema del clientelismo electoral de los servidores públicos en el ámbito federal. En nuestro caso es la SEDATU. Nos abocamos justamente a eso en el trabajo de campo para poder obtener los datos de la percepción del clientelismo electoral en este sector de la población. La encuesta está concebida por 10 preguntas y la entrevista por 10 preguntas, la entrevista por 10 preguntas y la encuesta por 11 preguntas. En esta parte, postulo o
doy los resultados a grosso modo de los gráficos y de los gráficos que resultaron de la encuesta. En este caso nada más pongo a grosso modo en breve tres gráficos eh, sobre las preguntas que se les hicieron en la encuesta al universo de personas. Había escuchado el término de clientelismo electoral, alguna vez has participado en algún ejercicio de clientelismo electoral y sabes qué es el clientelismo electoral. Entre otras más preguntas abocadas a obtener la percepción y el conocimiento de estas personas sobre el tema del clientelismo electoral. Aquí algunas gráficas donde muestran algunos resultados. Bueno, sobre las conclusiones, uno de los hallazgos derivados de la investigación de campo, la cual se llevó en una dependencia federal, como les comentó la SEDATU, es una de haber encontrado con dos vertientes o conceptos que son diferentes, que en primera instancia yo no los concebía, pero denotaban el mismo miedo al hablar de ellos dentro de un ámbito institucional de gobierno. Dichos términos es el clientelismo electoral y el proselitismo electoral. Ambos conceptos son dentro del universo en donde yo hice mi estudio de campo, pues sí hay cierta renuencia para hablar sobre esos temas. Sobre el pequeño universo que se le aplicó el cuestionario escrito, se puede concluir que, si bien es cierto, la mayoría de las personas les interesa la política, no conocen mucho sobre el tema tratado, es decir, el clientelismo electoral. A pesar de que la mayoría se habían escuchado del tema, no conocen exactamente el desarrollo, historia, concepto básico del tema. Solo la mitad supieron o tienen la noción de lo que es el clientelismo electoral. Por otra parte, la mitad de los encuestados arrojaron que la entrega de despensas en el ejercicio con el que identifican el clientelismo electoral, casualmente el 30% lo identifica con el partido que alguna vez fue homogéneo, ¿no? El PRI. Y concibiendo, y otra parte concibe el clientelismo electoral como un delito. Efectivamente, eso es una noción que, bueno, per se a los datos ya estipulados, efectivamente es un delito el clientelismo electoral. Obviamente aquí les proporciono la consulta del informe, la mayoría, si gustan, para poder empaparse más sobre el tema, aquí en esta liga podrán encontrar completamente el informe con todos los resultados, las conclusiones y la metodología más a fondo de lo que se trató este tema. Agradezco mucho su atención prestada y definitivamente esta experiencia en la UNAM para hacer este tipo de trabajos de manera a distancia mediante la metodología de investigación se me pareció muy puntual, muy interesante y la verdad una experiencia muy placentera y, y la verdad constructiva para mi formación personal y profesional. Les agradezco mucho la atención y espero les haya incrementado un poquito el interés para conocer un poquito más sobre el clientelismo electoral, sus consecuencias, los conceptos, su historia y demás vertientes que es muy importante que como ciudadanos conozcamos y más en estos tiempos electorales que está viviendo nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes.